Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás, doctor Aldo Márquez? Bienvenido a este espacio de La Voz de la Salud y me da mucho gusto encontrarte otra vez con nosotros Muchas gracias por la invitación. para tratar, pues casi nada, ¿no, Aldo? Lo que tú te dedicas, lo que tú haces y lo que tú te formaste, que es la parte del tratamiento del cáncer. ¿Qué necesita un médico para tratar el cáncer? Bueno, número uno, existen 3 subdivisiones de la oncología, ¿no? Que es la oncología médica, que son los médicos que dan quimioterapia, la radiooncología, que son aquellos que dan radiaciones, y como yo, que somos cirujanos oncólogos. Para formarte como oncólogo, necesitas una base, en el caso de la radiooncología y de la oncología médica, como médico internista, ¿sí? Dependiendo de la especialidad, de oncología médica hacen 2 años de medicina interna y hacen 3 de oncología. Y de radiooncología hacen 1 año de medicina interna y hacen 3 de radiooncología. Y para ser cirujano oncólogo necesitas tener toda la base de cirugía general. Necesitas 4 años de cirugía y aparte son 3 años de cirugía oncológica. Cirugía oncología. ¿En tu caso te formaste en dónde, Doc? Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara. Guadalajara. Ahí está. Es un centro de concentración también Sí, claro. de oncología. Pues sí, es prácticamente todo el occidente del país. Sí, ahí atendemos un montón de gente. De diario prácticamente. Todos los días. ¿Cuál es el cáncer más frecuente? Aquí en México, en las mujeres, de cáncer de mama. ¿Y en el hombre? Cáncer de próstata. Ahí sí. En prácticamente 1 de cada 8 mujeres va a tener cáncer de mama. Y prácticamente, si no es que todos los hombres vamos a tener cáncer de próstata. No me digas eso, Doc. 98% de los hombres vamos a tener cáncer de próstata. Oye, fíjate que estaba yo consultando y revisando algunas cosas justamente sobre esto del cáncer y me encontré un apartado en donde mencionan mucho el promedio de edad hace 100 años, por ejemplo, ¿no? Que no llegábamos nosotros a los 50 o no sé, 60 años. Y ellos atribuyen, las personas que estaban comentando esto, que el aumento en las cifras de cáncer tiene que ver con el aumento de la longevidad del ser humano. Es decir, entre más duramos vivos, tenemos obviamente más edad, llegamos a los 80, 90 años, y por tanto han aparecido más cánceres. ¿Es cierto esto? Sí, es como algo que nosotros lo consideramos que realmente no ha incrementado la cantidad de cáncer que nosotros presentamos. Vivimos más y por ende tenemos más riesgo de presentar cáncer. ¿Sí? Durante lo largo de nuestras vidas vamos a desarrollar o vamos a tener factores externos a nuestro cuerpo que nos están causando mutaciones puntuales dentro de nuestro ADN. Exposición a radiación, tabaco, accidentes, exposición, por ejemplo, a hidrocarburos, la comida que tú estás comiendo, todo eso, incluso el propio oxígeno que respiramos nos está causando alteraciones genéticas que nuestro cuerpo tiene la habilidad de reparar esas mutaciones que nosotros causamos y que cualquier célula que se vaya mutando, por así decirlo, la vamos eliminando. Sin embargo, obviamente, mientras más tiempo tenemos exposición a esos factores de riesgo, pues más riesgo vamos a tener de tener cáncer. Supongo yo que ahorita que dijiste una palabra clave para nosotros, que por los médicos en general, en todas las especialidades, dijiste célula. Uh-huh. Durante mucho tiempo el origen del cáncer, pues, permaneció en la oscuridad. Es decir, aparecían tumores, aparecían bolas por la parte de los pacientes del cuerpo y los iba carcomiendo por dentro. Hay un término que ustedes usan mucho, los oncólogos, que es el síndrome consuntivo, y que ahorita nos dices en qué consiste ese famoso síndrome de desgaste consuntivo. Pero el punto es que esas bolas y esos tumores en cuello, en las ingles y en las axilas, hubo mucho tiempo en donde no sabíamos cuál era el origen. Y tú mencionaste algo bien importante, la célula. ¿El cáncer es exclusivamente celular? No. Nosotros tenemos varias cosas que nos pueden causar cáncer en distintos puntos de todo nuestro cuerpo, ¿no? Si nos vamos a lo muy, muy, muy básico, que en este caso es la célula, todavía dentro de la célula tenemos varias partes de la célula, ¿no? Entonces tenemos el ADN, por ejemplo, que está todavía en el núcleo de la célula,
y tenemos, por ejemplo, el ARN mensajero que está entre el núcleo y la parte externa de la célula. Y si existen mutaciones en cualquiera de esas partes, podemos generar un cáncer. O sea, no necesariamente tiene que estar en la célula como tal, ¿sí? Sino en sus partes más precisas, así de su crecimiento, ¿no? Desde ahí se altera la formación celular y es lo que es el cáncer, es un crecimiento celular descontrolado. Recuerdo las palabras de Virchow. Una célula produce otra célula y una célula produce otra célula hasta el infinito. Pasa lo mismo, sigue siendo válido ese prácticamente dogma de el cáncer es una célula tras otra célula tras otra célula. Sí, pero nosotros tenemos que tener en cuenta de que siempre estamos creciendo. O sea, nosotros tenemos la idea de que solo crecemos cuando estamos bebés y hasta cierta época de la infancia, pero en general todo nuestro cuerpo está creciendo a un ritmo constante. Sí, por eso envejecemos, por eso nos morimos, sí, porque se nos acaba nuestra reserva para seguir creciendo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, lo que pasa aquí, en este caso, es que el cáncer es nosotros crecemos de manera controlada. Existen reguladores que nos dicen, ¿sabes qué? Puedes crecer hasta aquí. Puedes seguir duplicándote hasta aquí. ¿Sí? Y lo que pasa en el cáncer es que es una parte de nuestro cuerpo que crece descontroladamente. Una célula que ya no tiene un control, que ya no tiene una regulación y que por ende, en vez de que una célula solo tenga que producir 2, produce 1,000,000. ¿Sí? Entonces por eso usualmente los tumores generan, o más bien los cánceres generan tumores, ¿no? Que son bolas, ya sean en los ganglios, ya sea en el órgano que está afectado o en algún sitio que usualmente nos va a dar problemas. Cáncer es una palabra que por más que los médicos en ocasiones queremos matizar, incluso en ocasiones hasta romantizar, como otras enfermedades como la tuberculosis, como el SIDA, me refiero a que son desgastantes, pues son degenerativas. ¿Cuál es tu punto de vista actual como oncólogo contemporáneo? ¿Sigue siendo terrible esta palabra para la población general, para la gente que va al IMSS, para la gente que va al ISSSTE, a un hospital privado, y que alguien le dice, por supuesto antes de llegar contigo, generalmente así pasa, van primero con el cirujano general, con el ginecólogo, con el internista, con el endocrino, y dicen, ¿sabes qué? Esto parece ser que es un cáncer. ¿Cuál es tu impresión? Bueno, es que la palabra como tal ya tiene, como bien tú lo dices, matices, ¿no? Entonces, nosotros, obviamente, todavía que te digan que tienes cáncer es un impacto impresionante, ¿no? Me gustaría decir que ha cambiado mucho el contexto de la palabra y que decimos podemos, mejorar un poquito el efecto, pero yo creo que el efecto que te digan que tienes cáncer sigue siendo el mismo, ¿no? O sea de los cánceres que se tratan y que se curan, sea de los cánceres que se tratan y que no se curan, sea de los cánceres que sean intratables, porque hay distintos tipos de cáncer. Entonces, hoy por hoy, el único cambio que yo le he visto generacional es que el cáncer ya no es igual a muerte. O sea, antes te decían que tenías cáncer y era 100% que te ibas a morir de cáncer, ¿no? Hoy por hoy, los tratamientos han avanzado a pasos agigantados. Desde que podemos preservar los órganos. Antes éramos nosotros muy radicales, por ejemplo, en la mama, llegamos a amputar brazos para quitar una mama, ¿sí? O sea, a ese punto de que es mejor quitarte el brazo para quitarte todo el tumor y quitarte la mama, quitarte el pulmón, las costillas, ¿sí? Ya no se hacen ese tipo de tratamientos ultra radicales para tratar el cáncer. Ya podemos ser más conservadores en algunos tipos de cánceres y obviamente la sobrevida global de esos tipos de pacientes es mejor, ¿no? Viven más tiempo. Ahorita que dices de erradicar, me acuerdo del doctor Hastel, el doctor radical justamente, ¿no? Por esa cirugía tan cruenta de quitar mama, pecho, parte del cuello, parte de las axilas, arrancaba el cáncer y más. Así es. Antes esa era la creencia, ¿no? Antes era la creencia de que mientras más quitabas era mejor para el paciente. ¿Sí? Ahora sabemos que el cáncer no es una enfermedad propia del órgano como tal. En este caso, hablando de Halsted, que desarrolló la mastectomía radical, él creía que mientras más mama quitaras, era mejor para el paciente. ¿Sí? Pero ahora sabemos que el cáncer de mama es una enfermedad de todo tu cuerpo que se presenta en la mama. Entonces no tiene caso que nosotros quitemos una gran cantidad de tejido, en este caso el pecho completo, como bien lo decías, parte del cuello o a veces del brazo. Sí, la enfermedad ya está diseminada por todo el cuerpo. Entonces es mejor tratar
localmente el tumor, en este caso quitar un pedazo de la mama, ¿sí? Y aparte, tratar sistémicamente a la paciente, como puede ser quimioterapia, tratamientos hormonales, inclusive radiación, que pudieran nos ayudan eso a controlar la enfermedad y que muy probablemente podamos llevar a esa paciente a curación. Yo siento que la percepción en general de los pacientes que hemos tenido contacto con tumores o con nódulos o con ganglios, sigue siendo la idea del paciente de quíteme esto, doctor, quíteme el tumor, quíteme la bola, arránqueme la bola. Es decir, de alguna manera ya no quiero este tumor aquí, yo no lo quiero en tiroides, no lo quiero en maxilar o peor aún, en cerebro, ¿no? Uh-huh. No quiero ese tumor que me diagnosticaron por una resonancia, por una tomografía o una ultrasonografía en cuello, etcétera. Es decir, una vez que te dicen que tienes un tumor o una bola en tu cuerpo, no lo quieres ahí. O sea, quieres que alguien te lo quite, aunque sea alguien que te diga toma pastillas o ve primero a radioterapia, quimioterapia, hay algo en el paciente que lo hace sentir la necesidad quirúrgica. ¿Es así? La gran mayoría, como un 80% de los cánceres, sí. O sea, sí, sí son quirúrgicos. O sea, hay que quitar la bola, literalmente. Sí, en un gran porcentaje. ¿Por qué? Porque es ahí donde nació el problema, ¿no? ¿Sí? Entonces, si nosotros podemos quitar el sitio primario, este sitio primario, por ende, va a dejar de producir células que las estén enviando a otras partes de tu cuerpo. ¿Sí? Eso es como que lo más sencillo, ¿no? Dentro del punto de vista oncológico. Cuando nosotros, ese tumor ya se ha ido a otras partes de su cuerpo, como son los ganglios, como son el pulmón, el hígado, ya pierde beneficio de que nosotros le quitemos el tumor primario. ¿Por qué? Porque los otros lugares en donde se implantó van a seguir produciendo células. Entonces, radica ahí la importancia de que nosotros identifiquemos a los pacientes tempranamente, en donde todavía tengan su tumor localizado en el órgano que los está generando, para poderlos operar y poder tratarlos y que lo podamos llevar a una curación. ¿Sí? Si nosotros identificamos a un paciente que es tardíamente, que es cuando ya se fue a otros órganos, pues ahí la tasa de curación es prácticamente de 0. Pues son cosas duras para los pacientes, difíciles de manejar para los pacientes. Claro, ustedes están cotidianamente tratando pacientes oncológicos, pero para el paciente que por primera vez tiene contacto con esa palabra de cáncer, o sea, lo ves con el otro, lo ves que lo padece el vecino, el familiar, etcétera, pero cuando te dicen que que dentro de tu cuerpo tienes células cancerígenas, ya sea a través de una biopsia, la cosa cambia para el paciente. Claro. Sí, realmente es un impacto. O sea, es la psique del paciente la que te está diciendo que tiene problemas. Y es algo que nosotros todavía no entendemos como personas, en el sentido de que nosotros vamos a pasar por un duelo. ¿Sí? Hemos escuchado la palabra duelo cuando fallece un familiar, por ejemplo. ¿Sí? Que dices que tienes que pasar tu duelo y mucha gente lo ha escuchado de esa manera. Pero la realidad es que el duelo es una pérdida. En el caso de los pacientes oncológicos es la pérdida de su salud. Uh-huh. ¿Sí? Entonces ellos van a pasar por todas las fases del duelo que nosotros tenemos. Se van a enojar, van a gritarle a la gente, van a decir que no tienen ningún problema. Y hay personas que no las sacamos de la negación, ¿eh? Es decir, yo no tengo cáncer, o sea, el doctor ya me dijo, tengo una biopsia, ya me vieron 4 especialistas que me dijeron que tengo cáncer, pero yo, dentro de mi cabeza, yo no tengo cáncer, yo no tengo ningún problema y no quiero que me traten. Es cuando caemos ahí en el abandono de los tratamientos. Tú estás trabajando en un hospital de alta tecnología, que es LUMAI, de IMSS, la 71. También es un centro de referencia a nivel regional, por supuesto. Y también trabajas en el Hospital Ángeles, en el 9º piso. En el 9º piso, ahí tenemos nuestra consulta. Piso 9, consultorio 900. Oye, sé que el Hospital Ángeles va a abrir un centro oncológico. Así es. ¿En qué consiste eso? Pues un centro oncológico es un centro de integración que conjunta a todos los especialistas de la oncología, que son los radiooncólogos, los oncólogos médicos y los cirujanos oncólogos. Entonces, ahorita el proyecto que se tiene ahí en el Hospital Ángeles es que también existe un acelerador lineal, que es para dar las radiaciones, que tenga un área de infusión de quimioterapias en donde se pueda tratar el paciente con cáncer, que le puedan pasar su quimioterapia, y que tenga otros aditamentos de muy alta tecnología como son por ejemplo, el PET. El PET es como un tomógrafo que nos ayuda a detectar el crecimiento celular a través de unos marcadores que usualmente son glucosa. ¿Sí? Entonces las células
que son cancerígenas, consumen mucho azúcar, consumen mucho glucosa, hablando del síndrome consuntivo, ¿sí? Entonces su metabolismo está alterado y lo que capta ese aparato, que es como un tomógrafo, ¿sí? Capta ese metabolito y nos dice, efectivamente en esta parte de tu cuerpo específicamente hay algo que está creciendo rápidamente y que está consumiendo mucha glucosa y muy probablemente sea una metástasis, un tumor, o cualquier cosa, ¿no? Así que ¿Cómo se llama ese equipo? PET. PET. ¿Lo tienen en otros hospitales? ¿En otras aquí regiones? en la región Laguna no hay. Hay en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México. ¿Cuál va a ser el acceso de las personas? Es decir, me refiero al dinero, me refiero al costo. ¿Cuántas personas pueden acceder a un centro oncológico privado? No específicamente del hospital, sino en general. Fíjate que no es tanto así como... Si toda tu atención la vas a llevar en un hospital particular, la oncología es muy cara. Ya. Muy, muy cara. Sí, yo recomendaría, y se lo recomiendo a todas las personas siempre que las veo, si tienen la oportunidad de tener un seguro de gastos médicos mayores, ténganlo, porque realmente al final, nosotros creemos que no lo vamos a necesitar nunca. O sea, y esperemos que nunca lo necesitemos. Pero hay enfermedades que se llaman de gastos catastróficos, que es como es el cáncer, que consumen una gran cantidad de recursos que nosotros, obviamente nadie en el planeta los tiene. O sea, no nomás nosotros. Un ejemplo claro, cuando digo nadie en el planeta, por ejemplo, Steve Jobs. Steve Jobs tuvo cáncer de páncreas. ¿Y cuál es la cantidad, o sea, cuál es el acceso al dinero que Steve Jobs tenía? Pues todo, ¿no? O sea, él tenía todos los recursos habidos y por haber para atender su tumor. Y de todas maneras falleció por cáncer de páncreas. Es uno de los más agresivos, el cáncer de páncreas. Sí, es uno de los más agresivos. Muy agresivo. Pero es a lo que me refiero cuando nosotros decimos, es que no hay dinero en el planeta para atender una enfermedad que ya está avanzada. Fíjate, Aldo, estamos hablando con el doctor Aldo Márquez, oncólogo. De los pacientes que yo he sabido y que he tratado de manera directa o indirecta con cáncer de páncreas, ninguno ha sobrevivido más de 6 meses. Bueno, probablemente sea por cómo debutaron. Sí, pero yo tengo pacientes que ya tienen 3 años libres de sobrevida, 4 años libre de enfermedad sin cáncer. Cuando nosotros anunciamos ayer este asunto de que ibas a venir aquí a grabar y a darnos la entrevista, decíamos que los oncólogos y los médicos en general nos dábamos por bien servidos cuando le decimos al paciente, usted ya sobrevivió 5 años al cáncer. ¿Sigue siendo válido esa frase de sobrevida, de darse una curación parcial a los 5 o 10 años? Es que malentendemos la razón por la cual utilizamos esa frase de 5 años de sobrevida. Es que los estudios en los que nosotros nos basamos, o sea, todos los artículos en los que nosotros basamos nuestro tratamiento, el tiempo del estudio son 5 años. O sea, el 100% de los estudios son 5 años. Hay estudios a 20 años, 22 años, donde nos hablan del crecimiento de los pacientes. Pero la gran mayoría de los estudios son a 5 años. Por eso nosotros decimos 5 años de sobrevida. Pero eso no significa que tú vayas a vivir 5 años. Eso significa que el estudio en el que te estamos diciendo la información, solo se siguió por 5 años. O sea, lo demás no lo sabemos. Oye, pues qué bueno que lo aclaras y lo dices de esa manera, viniendo de ti, que eres oncólogo, ¿no? Porque mucha gente así lo percibe, ¿no? O sea, la gente, la población general, me refiero, ¿no? De decir, date por bien servido si vives o sobrevives 5 años al cáncer. Sí, no. La razón es esa, ¿no? Los estudios están basados en 5 años. Es el periodo más o menos de seguimiento de todos los pacientes oncológicos. Entonces, después de esos 5 años no sabemos qué es lo que va a pasar. Sí, ya posiblemente tu riesgo de tener cáncer es el mismo que de la población general. Sí, o sea, es lo más cercano. A lo mejor nunca va a ser 0. O sea, no, es como tuviste un cáncer de mama, ya te dimos seguimiento 5 años y no tienes cáncer, pero significa que tu riesgo de tener cáncer es casi el mismo que el de la mujer que está a un lado de ti. Ya. ¿Sí? Esa es la situación. Entonces, no te podemos asegurar que no vayas a tener cáncer, porque a cualquier persona le puede dar cáncer. Y a cualquier persona puede tener 2 cánceres diferentes. ¿Ah, sí? Sí. No, ya sería sacarse la lotería 2 veces, ¿no? O 3. Yo tengo un paciente que tuvo 4 cánceres. ¿Puedes tener diferente cáncer en tu cuerpo? O sea, no es suficiente con uno. No se malinterpreta como una metástasis del mismo cáncer. Justamente es por eso que podemos decir que son diferentes. Que tú hables de un cáncer diferente significa que tiene diferente tipo histología. O sea, diferente histología
diferente localización. O sea, tú puedes tener, por ejemplo, un cáncer de colon, que nosotros sabemos que la histología más común podría ser adenocarcinoma, ¿sí? Y puedes tener un cáncer de laringe al mismo tiempo o después, que es un carcinoma escamoso, que vienen de distintas partes de tu cuerpo, ¿sí? Entonces son cánceres diferentes, se tratan de manera diferente, ¿sí? Y son dos cánceres totalmente diferentes. Oye, hay una frase que usan mucho los tanatólogos, ahí sí yo creo que aplica el de ¿por qué a mí, no? Dicen, oye, cáncer de colon o de próstata y encima cáncer de oreja o de laringe. Claro. Habrá que superar ese duelo, como tú lo acabas de mencionar, ¿no? Hay una frase, una palabra que me gustaría que lo trataras y que también es un poquito escalofriante, que es metástasis. ¿Qué es? La metástasis es cuando, yo se los explico así a mis pacientes, ¿no? Es que tu tumor le dio hijitos a otras partes de tu cuerpo, ¿sí? O que sembró semillas en otras partes de tu cuerpo. Pero vaya hijos maleantes, sí, unos malandros. Peor desde el punto de vista celular. Así es. Entonces, es una... O sea, si cuando tú revisas cómo funcionan las metástasis, es una belleza a nivel biológico. O sea, es algo impresionante. Crece. Pero me refiero, cuando algún tumor manda una metástasis, ese tumor lo manda, son células, o sea, ni siquiera es algo grande, pues es una célula que no tiene sangre, que no tiene oxígeno y que viaja a través del torrente sanguíneo y se pega y causa cambios directos ahí en donde se pegue, en el órgano que se pegue y empieza a crecer. Tú dices, ¿cómo algo que no tiene sangre está creciendo en otra parte de mi cuerpo? Sí, entonces biológicamente es impresionante la causa de las metástasis. Pero ya físicamente y a nivel de la persona es algo terrible, ¿no? Que se te vayan a implantar o el mismo tumor en otra parte de tu cuerpo. Entonces, dentro de cómo se transmite, cómo viajan esas células en nuestro cuerpo, existen 3 vías principales, ¿sí? Que es la vía por contigüidad, que es cuando el tumor está pegado a otro órgano y lo invade, que es una vía frecuente. Luego está la vía linfática, que la linfa es una parte de nuestro cuerpo que literalmente es como el basurero de nuestro cuerpo, ¿no? Todos los desechos celulares viajan a través de la linfa, algunas partes de la inmunidad, las células blancas viajan a través de los conductos linfáticos y también las células tumorales pueden viajar a través de los ganglios, ¿sí? Un ejemplo claro, el cáncer de mama le gustan mucho los ganglios, ¿no? Entonces, usualmente nosotros quitamos el tumor de la mama y quitamos un ganglio al menos de la axila. Eso es lo más frecuente. ¿Esa es una forma quirúrgica de evitar las metástasis? No, es una forma quirúrgica de diagnosticar las metástasis. ¿Y cómo se evitan las metástasis? No se pueden evitar. La única manera de evitarlo es quitando el tumor muy tempranamente. Muy tempranamente, que no haya crecido lo suficiente como para que no haya hecho metástasis a los ganglios. Fíjate que pienso en las partes filosóficas del ser humano, que siempre estamos buscando la fama y la inmortalidad y como especie, etcétera. Si esta célula tumoral o cancerígena no acabara con el paciente, ¿sería inmortal? Sí. De hecho, hay qué bueno que es un tema muy interesante. Hay unas células que se llaman células ELA. Estas células pertenecieron a una paciente con cáncer cervicouterino. Entonces, es una paciente que, te voy a ver el nombre, ahorita te digo si me acuerdo. La paciente tenía cáncer cervicouterino, le quitan su tumor y ponen en una caja de Petri con todos los nutrientes las células tumorales, y las células tumorales empiezan a crecer y crecer y crecer y crecer y crecer en un Petri, ¿sí? Entonces, la paciente desafortunadamente fallece por cáncer. Ya. Y sus células, eso fue en los años 70. Hoy por hoy, sus células siguen vivas en esa caja de Petri. Y se siguen replicando y replicando y replicando. Entonces, lo que hace el investigador, toma esas células, las pone en otro medio de cultivo para que sigan creciendo esas células. Y esas células siguen a este momento, 2025, estamos a 25. ¿Siguen vivas? Siguen vivas. Sí, y siguen creciendo y siguen generando tumor. Entonces son células realmente inmortales. Es una parte de lo que explica la evolución de algunos tipos de cánceres, ¿no? Platiquemos de la quimioterapia. Yo sé que eres quirúrgico, pero algunos pacientes tú los envías a quimioterapia. Sí, muchos. ¿Es un veneno?
Sí. Sí son venenos, pero quiero para la audiencia, quiero que sepan que no todos los venenos funcionan igual, ¿sí? La quimioterapia está basada en sustancias que inicialmente se utilizaron como veneno. Por ejemplo, las mostazas nitrogenadas se utilizaba como tortura, ¿no? En las guerras, el gas mostaza se utilizó para diezmar poblaciones, ¿no? La guerra química, que durante mucho tiempo se investigó, inicialmente tenía fines bélicos, hoy por hoy se utiliza para tratar el cáncer, ¿no? Entonces, esos tipos de tratamiento son venenos, pero para las células, ¿sí? O sea, sí matan a las células. Y entonces, ¿por qué el paciente vomita, se le cae el pelo, le da diarrea? ¿Qué pasa? ¿Por qué se cae el pelo y por qué vomitan los pacientes? Porque la quimioterapia ataca las células que crecen muy rápido. ¿Cuáles son las células que crecen muy rápido? Pues las de los cánceres, ¿no? Pero también las células que nosotros que tenemos en nuestro cuerpo que crecen más rápido son las células foliculares, las del cabello, las de las uñas, que crecen muy rapidísimo, y la de la mucosa gastrointestinal. Nosotros prácticamente cada 24 horas estamos cambiando toda la mucosa de nuestro cuerpo, ¿sí? Toda la mucosa de nuestro intestino. Entonces, como la quimioterapia ataca esas células, pues ¿qué nos pasa? Pues que se nos cae el pelo, se nos pueden llegar a caer las uñas o cambiar de color, y barremos toda esa mucosa que tenemos en nuestro intestino. Entonces, cuando nosotros comemos, esa mucosa no está ahí para protegernos de los irritantes, para absorber los nutrientes o para absorber agua. Uh-huh. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es metemos algo a un lugar que estuvo preparado para recibirlo, pero ya no lo está. Por ende vamos a tener náuseas, vamos a tener vómito, vamos a tener diarrea, ¿sí? Pasa lo mismo con este descubrimiento del radio por María Curie, que a mí me encanta mencionar a las mujeres destacadas y muchos premios Nobel para esta científica. Pasa lo mismo con el radio, la radiación, los rayos X que emite este material, este elemento para los pacientes que han sido tratados a través de radioterapia en comparación con la quimioterapia, Doc. La radioterapia es todavía algo más que funciona más dentro de la célula. Genera segmentando el ADN de la célula, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Nosotros tenemos una célula bien formada, ¿sí? Y esa célula, usualmente la radiación o la dosis de radiación que son para las radioterapias no le afecta. Pero la célula cancerígena tiene muchas alteraciones genéticas dentro de su ADN. Entonces lo que hacemos con la radiación es afectar directamente esas cadenas de ADN, las rompemos o generamos radicales de oxígeno que las atacan para destruir la célula. Entonces, como la célula ya tiene un daño y nosotros le metemos otro daño, se destruye y se muere, literalmente. ¿Hay algún cáncer que sea exclusivamente tratado nada más con bisturí, otro con quimioterapia, otro con radioterapia, o todos los cánceres requieren de los tres? Ok. Cánceres que no son sólidos, como por ejemplo las leucemias, esos no tiene caso que nosotros lo operemos, ¿sí? Esos son cánceres de órganos no sólidos, la médula ósea, por ejemplo. Entonces, esos se tratan con quimioterapia, ¿sí? Hay algunos cánceres que se pudieran quizás decir que se tratan con pura quimioterapia y radiación, pero la realidad es que la radiación, por ejemplo, algún tipo de linfoma, uh-huh, se puede tratar con pura radiación y sin cirugía, y les va muy bien a los linfomas, ¿sí? Algunas metástasis óseas se tratan con pura radiación, esos no se operan, ¿sí? Algunos tumores del cerebro se pueden tratar con pura radiación sin cirugía, ¿sí? Pero más o menos alrededor del 80% de todos los cánceres se tratan con cirugía, o más bien se curan con cirugía, ¿sí? 15% de los cánceres se curan con radiación y 5% de los cánceres con pura quimioterapia. Oye, Doc, nosotros en terapia intensiva en ocasiones teníamos fila para ingresar a los pacientes, para atenderlos en terapia intensiva. Estamos hablando de hospitales públicos en general. ¿Pasa lo mismo para el cáncer? ¿Hay gente que está esperando atención? Sí, ¿Cama? ¿Quimioterapia, radioterapia? Sí, para todo. A lo mejor no una cama como tal específicamente, pero sí ahorita realmente todos los servicios de salud están saturados. Sí, el padecimiento oncológico es algo muy común, es un problema de salud pública, ¿sí? Y sí, efectivamente existen filas para atenderse, ya sea por medio de cirugía o de radiación. La quimioterapia hoy por hoy está un poquito más
es más noble, o sea, es más rápido la atención, pero de todas maneras no es como que, te vamos a iniciar quimioterapia, hoy te vemos y mañana te la iniciamos. Oye, hoy, mayo del 25, ¿le podemos asegurar a la gente que nos escucha que lo que le están dando de quimioterapia es realmente quimioterapia y no es otra cosa falsa? Yo creería que sí. O sea, yo creería... No hay manera de saberlo, pues. O sea, yo no es como que tomemos una muestra al azar de todo el material que nos llega para probarlo. Nosotros no hacemos eso como médicos, ¿no? Eso le toca ya a las jerarquías más altas de evaluación de control de calidad. De control de calidad y todas esas cosas. Para poder hacer sus evaluaciones. Realmente nosotros no lo sabemos. Yo espero en Dios que sí le estemos dando los tratamientos. No hay manera de saberlo, porque no es como que, mira, déjame pruebo este medicamento para que sepamos si realmente trae el principio activo, pero lo podemos saber a través de los resultados que nosotros tenemos con los pacientes. Te voy a hacer una última pregunta. El doctor Aldo Márquez, médico oncólogo del Hospital Ángeles y de la UMAID 71 de nuestra región, en Torreón, Coahuila. ¿Crees que algún día se cure el cáncer como nosotros logramos curar, por ejemplo, alguna infección? Ahí entramos en una controversia en el sentido de que nosotros creemos que el cáncer es una enfermedad unificada, como decir una gripa, ¿no? Nosotros es el cáncer, pero es el cáncer por ejemplo, el cáncer cervicuterino no es el mismo que el cáncer de mama, ¿sí? El cáncer es como es un conjunto de enfermedades, ¿sí? Que se pueden presentar en distintos órganos. Podemos llegar a la curación o quizás a la prevención muy temprana de unos cánceres. Hablando del cáncer cervicuterino, sabemos que el 98% de los cánceres cervicuterinos está causado por el virus del VPH. Ya existe una vacuna para el virus del VPH. Entonces, eso nos ayuda a prevenir totalmente el cáncer, cáncer cervicuterino. Si te vacunas, no te va a dar cáncer. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja que nosotros podemos tener. Entonces, a lo mejor sí, para algunos cánceres que pueden ser prevenibles, sí podemos llegar a tener una curación al 100% de la prevención, así con la vacuna, por ejemplo. Pero en algunos otros cánceres va a ser muy difícil, en donde no sabemos cuál es el origen del mismo. Cáncer de páncreas, por ejemplo. ¿Sí? No sabemos qué es lo que lo causa, por ende, pues no vamos a tener una curación. Aldo, gracias por darnos la entrevista. Muchas gracias por invitarme. Por enseñarnos lo que podemos esperar hoy en día de lo que no debemos de esperar del cáncer. Es decir, todavía no nos podemos echar las campanas al vuelo de que hemos abatido y curado el cáncer. Pero sí podemos, algunos, como tú dices, sí los podemos manejar y tratar y hasta curar. Hasta curar. De hecho, la gran mayoría de los cánceres ya, si los identificamos en etapas tempranas, se pueden curar. Gracias, doctor Aldo Márquez. Un gusto. Nos vemos. Ahí estamos. Aquí estamos contigo, doctor Federico Bernabé. Gracias por estar con nosotros, por darnos tu tiempo y lo que vas a saber y lo que sabes aquí en el espacio de La Voz de la Salud. Federico, me estás dando una noticia que para mí es muy grata, para los médicos que estamos inmersos en terapia intensiva, en la parte clínica, por supuesto, que es para mí descubrir que existe la residencia o la formación médica en cuidados paliativos. Primero, gracias por compartir lo que sabes, Federico. Tú eres anestesiólogo, eres médico especialista en medicina del dolor también, muchos años ahí en la Clínica 71 y también en otras clínicas privadas, pero me sorprende. La verdad no me esperaba ahorita que me acabas de mencionar tus tutores, etcétera. ¿Cómo se llama el médico? Muchas gracias, Oscar, por la invitación. Espero poder compartir de una manera, como lo hago con los pacientes, de una manera clara, sencilla, verídica. O sea, esa es una de las características que debemos tener como médicos, tratar de que nuestra comunicación sea lo mejor posible, que el paciente y la familia nos entienda. Y bueno, te comentaba yo de mi maestro, a quien yo admiro, quiero mucho. Para mí es alguien muy especial en mi formación en dolor y en cuidados paliativos, que es el doctor José de Jesús Villafaña Tello, a quien le mando un abrazo, un fuerte abrazo por todo lo que significó para mí. En el siglo XXI. Tuve la oportunidad de estar con él, con el doctor Jorge Silva, pero específicamente con el doctor Villafaña Tello, que fue el que me transmitió la forma de atender a los pacientes que requieren de nuestra atención, más allá de lo que con fármacos
podemos darle a un paciente. Y digo más allá porque en ese dar más allá de la atención farmacológica es la atención, el cariño, la escucha activa, el entender su proceso. Y bueno, haciendo un reconocimiento al doctor Villafaña Tello, él creó la Fundación Mexicana de Cuidados Paliativos y se ha dado a la tarea de aglutinar a todos los involucrados en la atención paliativa, que uno podría pensar que solo es para médicos o personal de enfermería, trabajo social, etcétera. Pero realmente en la Fundación Mexicana de Cuidados Paliativos encontramos farmacólogos, farmacólogas, psicólogos y abogados y otras profesiones que podrían parecer como que ajenas, ¿no? Hay bioeticistas también, o sea, podrían parecer alejados de lo que es la atención final. Y bueno, ahí, en la atención final, pues obviamente como médicos o como personal que atiende al paciente en etapa final de la enfermedad, pues somos los posiblemente los últimos que lo atendemos, pero detrás de nosotros existe todo un proceso de atención y de cuidado al paciente y a la familia, que esto es lo más importante y que en muchas ocasiones pasamos por alto. Pero el médico sigue siendo el protagonista. Digamos que el protagonista, el único protagonista debe ser el paciente. Sí, porque y qué bueno que me lo dijiste, pues porque claro, me diste porque él es el que sufre, ¿no? No, porque me diste la oportunidad. No, es la razón. Hoy que está muy de moda y sobre todo en este medio totalmente, ¿no? Es cierto, o sea, el protagonista, por supuesto que es el paciente y no quisiera hacerlo, ¿no? No quisiera ser... Recién acabas de conocer al doctor Aldo Márquez, oncólogo, etcétera. ¿Quién quiere tener cáncer? ¿Quién quiere ser protagonista de una enfermedad como esa y ser tratado, etcétera? Pues nadie quiere pasar por ahí, ¿no? Nadie quiere pasar por una enfermedad como SIDA, como tuberculosis, como COVID, como grave, por supuesto, complicado, o como cáncer. Y recurrir o necesitar cuidados paliativos. ¿De dónde viene esa palabra de paliativo? ¿Qué significa? Que cuidados paliativos, y voy a intentar no ser técnico, pero cuidados paliativos viene específicamente de la palabra cuidar, ayudar, estar, acompañar. Eso es cuidar. Esos son cuidados. Y paliativos, hay un término que significa palío, y el palío es como algo que usan los sacerdotes, los papas, que les sirve como protección, y podemos traducirlo precisamente como los cuidados paliativos son todas aquellas acciones que nos llevan a cuidar y proteger al paciente y a la familia. O sea, la definición como tal es el enfoque sistémico de atención al paciente y a la familia, tratando de identificar de una manera oportuna las causas de dolor, de sufrimiento, y no solo en el aspecto físico, también considerando aspectos psicológicos, emocionales, sociales, etcétera. Entonces, el abordaje, la atención, lo que son los cuidados paliativos, van a ser todas aquellas acciones que nosotros realizamos con el paciente y con la familia, y aquí siempre es importante entender que yo les digo a mis pacientes, hacemos como un triángulo que en algún momento puede ser equilátero, igual, ¿sí? Después se va decantando, va tomando mayor grado hacia uno u otro lado, pero cuando empezamos a atender un paciente en cuidados paliativos, y espero retomar esta parte en un momento, el paciente acude a mí o lo llevan. Muchas veces no lo llevan, y esto es una realidad que ojalá pueda abordar más adelante. O vas a la casa. O voy a la casa. De hecho, hoy tengo 2 visitas programadas porque esos pacientes que estuve atendiendo por cierto tiempo, hoy ya no pueden moverse. A ver, perdón que te interrumpa, pero Bernabé, ¿cuidados paliativos es lo mismo que eutanasia? No. Fíjate que precisamente ayer estaba leyendo un... Le dices al vecino, hablando de las casas, oye, va a venir el doctor de cuidados paliativos. Ya se va a morir. Ya se va a morir y ya le van a practicar y hacer la eutanasia. Si no se va a morir, ya le van a ayudar. No, fíjate que desafortunadamente es algo que
a pesar del tiempo, y ahorita a la salida del doctor Aldo lo comentaba, yo tuve la oportunidad de iniciar el servicio de dolor y cuidados paliativos en la Clínica 71 el 1 de abril de 1996, o sea que ya llovió un poco. 30 años. Prácticamente. Y desafortunadamente existe el concepto erróneo tanto de algunos médicos y muchas veces de la familia, que decir, va a venir el doctor Bernabé, el paciente está muy mal y se va a morir. O doctor, le traemos al paciente porque ya nos dijeron que no hay nada que hacer y queremos que lo ayude porque nos dijeron que tiene que recibir atención de cuidados paliativos. Entonces, este es un error porque en teoría, y debo decirlo de esa forma, en teoría, todos los pacientes que en algún momento tienen una enfermedad que puede ser no curable ya en su momento, y no curables existen muchísimas, y yo creo que a veces en forma de broma les digo a los pacientes, la única enfermedad en donde no necesita ni siquiera el médico es un cuadro gripal, ¿verdad? Porque últimamente ahora ya vamos a tenerle más miedo a los cuadros gripales por nuestra historia de COVID, por ejemplo, ¿verdad? Y algunas otras, pero bueno, muchas enfermedades son autolimitadas, pero cuando no son autolimitadas pueden llevar a un proceso normal si no logramos prevenir una enfermedad, la enfermedad va a seguir su curso y durante mucho tiempo puede estar bien controlada por su internista, por el cirujano, por el especialista que necesite de ese servicio. Pero si esa enfermedad progresa, es posible que poco a poco vaya llevando al paciente y a su familia a ir necesitando de otros cuidados, no solo de la enfermedad como causa. Va a necesitar que el paciente reciba atención, y en la atención yo mencionaba hace un momento de especialistas, y ahorita me viene a la mente, por ejemplo, los médicos rehabilitadores que son expertos en su área y que nos permiten facilitar la recuperación de un paciente. Bueno, hacia la etapa final de una enfermedad, el fisioterapeuta o el médico rehabilitador, que es quien puede diseñar una estrategia para mejorar las condiciones de calidad de vida del paciente. O sea, todos somos importantes en los cuidados paliativos, y esto yo creo que es lo más importante y es lo que ha hecho el doctor Villafaña Tello. Tratar de que los cuidados paliativos no solo sean para el paciente que llega a la Clínica 71 en el Seguro Social, hablando aquí de nuestra región en Torreón, o al hospital privado más, el mejor que haya, y que lo reciba un especialista en dolor, porque estamos hablando entonces que esto se convertiría en algo así, no digamos elitista, pero sí como la punta de un triángulo en donde solo llegan o deben llegar los pacientes que requieren un cuidado específico. Pero los cuidados paliativos deben ser ofrecidos a prácticamente todos los pacientes que sufren una enfermedad que puede progresar y que lo puede llevar a cada vez va a necesitar mayores cuidados. Y entonces, los cuidados paliativos son para todas las enfermedades. Si hablamos del insuficiente renal, del paciente diabético, del paciente con Alzheimer, del paciente con secuelas. Un paciente que esté recibiendo cuidados paliativos no quiere decir que se vaya a morir próximamente. Exactamente. Por eso yo hacía el comentario de que en muchas ocasiones el error de pacientes, de la familia y a veces de algunos médicos es: ya está muy grave, ya no podemos hacer, ya no es candidato. Hablábamos ahorita porque estaba el doctor, el cirujano oncólogo, el doctor Aldo Márquez. Que podemos considerar que si ya no es candidato a cirugía, que si ya no es candidato a radioterapia, quimioterapia, y la enfermedad progresó a tal grado de que ya no lo puedo curar o salvar, ya entonces ya requiere cuidados paliativos. Y los cuidados paliativos realmente deberían ser, al menos así dice la Organización Mundial de la Salud, es que cuando se hace un diagnóstico de una enfermedad que puede convertirse en no curable, que puede progresar hacia un proceso final de muerte, lo ideal es que a la par iniciara un proceso de atención en cuidados paliativos. Y entonces podrán ser cuidados paliativos básicos, a lo mejor de orientación, de escuchar al paciente, de escuchar a la familia, de orientación a la familia. Tiene mucho con la parte tanatológica ahí, ¿no? Sí, fíjate que sí. Y por eso dentro de tú sabes que como médicos, y tú lo sabes muy bien,
generalmente estamos intentando aprender, conocer, nutrirnos de diferentes herramientas para ayudar al paciente. Y en el área de la tanatología, como miembro de la Asociación Lagunera de Tanatología, que en breve iniciamos un diplomado para duelo, a dar herramientas para duelo para niños y adolescentes, pues esa es parte de nuestro trabajo. La tanatología, que también ha sufrido muchos cambios, porque yo recuerdo hace muchos años decía, viene un tanatólogo, decían los médicos, y me tocó escucharlo y saberlo, me van a echar a perder lo que yo llevo con mi paciente, porque desafortunadamente hace muchos años la tanatología era como dar orientación y dar pláticas motivacionales y de religión, etcétera. Y la tanatología realmente no tiene que ver con mensajes. No necesariamente. O sea, puede ser que en algún momento sirva, pero ha cambiado mucho. Y bueno, eso también lo hacemos en nuestra asociación. Oye, hablando de cambios, Bernabé, y tú lo sabes, tú lo viviste, ese cambio. Tú fuiste parte quizás de ese momento en donde se promovió en muchos hospitales en México. Aquí no fue la excepción. El eslogan de los hospitales era Hospital sin dolor. ¿Por qué desapareció? ¿Por qué fue lo que hizo desaparecer ese eslogan y esa meta de los hospitales de decir, aquí no hay dolor en los hospitales? No, yo hasta la fecha no sé cuál fue la situación. Fíjate que a mí me tocó participar en el Hospital Ángeles en el inicio de la Clínica del Dolor, y era precisamente el eslogan de Hospital sin dolor. Supongo que en los demás hospitales de Grupo Ángeles y en algunos otros también deben tener algún eslogan parecido. La realidad es que nosotros quisiéramos que ningún paciente tuviera dolor. O sea, como sueño, como opción, como alternativa, yo creo que es válida. Como una realidad, yo te puedo decir que a pesar de los años que tengo de experiencia y de haber conocido a muchos especialistas en dolor reconocidos a nivel nacional o internacional, he conocido experiencias de pacientes que han sido atendidos por diversos especialistas muy buenos en el área de dolor, y sin embargo han llegado aquí es que ya me atendió en México, y es que ya me atendió en Guadalajara, en Monterrey, o incluso, tú sabes que tenemos pacientes que sus oportunidades son en Houston, fuera del país, y llegan con dolor. Entonces, ¿por qué? Porque hay una cosa que es el aspecto físico, y no siempre, aún en la cuestión física, podemos ayudar a quitar al 100% el dolor. Y esto hizo que yo recordara un paciente hace tiempo que tenía un cáncer de próstata con metástasis óseas en la cervical 1 y 2. Y entonces yo le decía, un parpadeo, el moverse, el deglutir por el sitio del dolor le ocasionaba muchísimo dolor. Y bueno, el reto de los que nos dedicamos a tratar pacientes con dolor es intentar por todos los medios posibles que nuestro paciente tenga el menor dolor. Pero no lo podemos garantizar. ¿Por qué pensé que había desaparecido, no en lo particular de alguna clínica, sino en general, ese eslogan de hospital sin dolor, público o privado? Yo creí que se estaba abusando de los opioides y del uso de los analgésicos de ese tipo, y que por eso no era muy recomendable, muy de marketing llamarlo de alguna manera, decir, oye, le vamos a quitar el dolor a como dé lugar, y para que se le quite, pues vamos a emplear este tipo de drogas. ¿Nada que ver o sí que ver? No, yo creo que no, fíjate, porque una de las cosas, un compromiso que asumimos quienes nos dedicamos a atender pacientes por dolor, es que nuestro compromiso y nuestra responsabilidad es saber utilizar de una manera adecuada los opioides. Los opioides, o sea, no tenemos que estar peleados con ellos, pero sí tenemos que saber cómo utilizarlos. Pues los Estados Unidos están peleados, muy peleados con esta familia, se me fue el apellido de la familia famosa de esos hermanos que fundaron la empresa Purdue de Pharma y que sacaron al mercado el Oxycontin. Oxycontin, sí. Fíjate que, o sea, ahí caímos. ¿Sí son los culpables ellos de haber creado
una población consumidora de Oxycontin, un derivado opiáceo que les quitaba el dolor y que los finalmente terminó convirtiéndolos en adictos y potencialmente a otras drogas como más potentes como el fentanilo clandestino. Sí, así fíjate pasó. que yo creo que es una de las situaciones en donde, y eso lo vivimos con nuestros vecinos del norte, en donde el mal uso, la prescripción inadecuada de este tipo de fármacos, el Oxycontin fue el que hizo muy famosos y muy ricos a esta familia, como bien dices, e incluso me parece que existe una demanda, no sé si todavía esté o ya no, pero que generó desafortunadamente el que muchas personas se convirtieran en adictos. Sí es un riesgo, definitivamente sí es un riesgo, y entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos a quién se lo damos y a quién no. Y te puedo decir que podemos tener la falsa creencia de que solo lo debemos utilizar en pacientes terminales, en pacientes con cáncer. No, pues bueno, esa fue la magia del Oxycontin, sí. de esta farmacéutica, fue la magia que ellos pensaron de una manera maquiavélica de decir, bueno, no le demos esta pastilla no solamente a los pacientes terminales, sino justamente a los que no son terminales. Lo que nos interesa es que nos lo compren, que venderlo. Y ¿dónde me voy enterando? Que ellos fueron los que inventaron a los famosos representantes médicos. O sea, ese sistema de representación médica, de ir a los consultorios a vender, literalmente ofrecer un medicamento que aparentemente no era adictivo, pero que sí lo era y ellos lo sabían. Y crearon el caos que está viviendo ahorita el país y una serie de consumidores y de proveedores dentro de nuestro país mismo, que somos los que proveemos esa sustancia. ¿Qué pasa con el fentanilo, doctor? Tú lo usas el fentanilo. Me refiero a las recetas. Sí. Yo lo uso, pero poquito. No es cierto. No. La realidad es de que, por ejemplo, tú mencionas, yo soy anestesiólogo de formación inicial, como especialista en anestesiología. El fentanilo para nosotros como anestesiólogos constituye casi como la piedra angular de un buen manejo anestésico en cierto tipo de cirugías. Son sus balas de plata. Porque obviamente no se usa con todos los pacientes, pero en un buen porcentaje de cirugía, sobre todo anestesia general, constituye una herramienta más como cualquier otro fármaco. Por ejemplo, y bueno, ahorita se me viene a la mente uno de los cantantes pop más famosos de la historia que murió por una sobredosis y no fue precisamente de fentanilo, aparentemente fue por un inductor de anestesia. ¿Sí lo recuerdas? Sí, Michael Jackson, creo, sí, ¿no? Estás hablando de Michael Jackson. Así es. Con la leche, el propofol, ¿no? Sí, entonces, exactamente, con el propofol. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como profesionistas, como profesionales de la medicina? Pues saber en qué momento utilizarlo, a quién lo debemos, con quién lo debemos utilizar. ¿Para qué usa un anestesiólogo el fentanilo en un hospital? En un hospital es el analgésico más potente. Hay aparte del fentanilo, ahí están otros dos más, que es el sufentanilo y el fentanilo, que tienen menos uso, están menos conocidos, pero son incluso más potentes que el fentanilo, con una duración más corta. Pero lo usamos porque si nosotros entramos, o si el paciente entra a una cirugía, por ejemplo, por decirlo, de corazón abierto, en donde se hace una cirugía que abre todo el esternón por completo para entrar a la cavidad torácica, hacer una cirugía de corazón, o una cirugía abdominal, en donde puede ser una cirugía que abren prácticamente desde el apéndice gifoides hasta el pubis, toda la cavidad. O sea, eso va a significar un trauma quirúrgico que va a ocasionar dolor en el transoperatorio. Y sabemos que si nosotros no le damos una buena analgesia al paciente en el transoperatorio, el posoperatorio, el paciente puede sufrir de complicaciones y que lo van a llevar a un retraso en su evolución, y que puede tener consecuencias no solo a corto plazo, también a mediano y largo plazo, por una mala técnica anestésica. Y
Y uno de los trabajos que tenemos que hacer, pues, es que nuestro paciente no sienta dolor y pierda su estado de conciencia. Entonces, en la actualidad, pues hay otros procedimientos. He entrado a quirófano, Bernabé, y tú me has visto ahí a veces, y los he visto operar al cirujano y están con sus campos, etcétera, y que de repente el paciente se mueve o patalea y voltea al cirujano inmediatamente a la cabecera del paciente a verlos ustedes, como diciendo, está mal anestesiado el paciente. Es a veces hasta un poco grotesco eso. El fentanilo quita al 100% el dolor. No al 100% como tal, no al 100% como tal, pero sí tiene un poder analgésico bastante importante. Y fíjate, ahorita que mencionas bien esto, los pacientes hablando. Sí. Generalmente, o sea, bien utilizado, bien indicado, con una dosificación adecuada, el paciente va a emerger de la anestesia sin ningún problema, sin ningún dolor. Obviamente, antes de que termine el efecto de la anestesia, ya se empieza a manejar la analgesia en el postoperatorio. Pero a lo que me refiero es el efecto de placer. La mayoría de las veces el paciente no debe darse cuenta. ¿Por qué? Porque generalmente no es el primer medicamento que utilizamos. Primero iniciamos medicamentos que lo lleven a una sedación superficial, luego lo vamos profundizando y luego ya utilizamos medicamentos como el fentanilo. Porque el fentanilo, si nosotros lo usamos de primera... Pero no vas a ser adicto. No. ¿Por qué? Porque eso es un proceso que va a durar... Oiga, doctor, no me va a poner fentanilo si me van a operar de tórax o de abdomen, una cirugía mayor. No me ponga, por favor, porque eso me hace adicto. No es así. No es así. Porque si no, imagínate la cantidad de adictos que tendríamos si el fentanilo constituye uno de los medicamentos que se usan todos los días en nuestros quirófanos de la comarca lagunera y de todas las ciudades. No es así. Y otra de las cosas, y antes de que se me olvide, es de que en la actualidad, afortunadamente, en los avances de la tecnología han llevado a que un monitoreo transanestésico, pues ahora incluso podemos tener electrodos a nivel de a nivel del cráneo que nos dicen cómo está nuestro estado de conciencia. Entonces, en la actualidad cada vez los procedimientos anestésicos cada vez son más seguros. Entonces, es muy difícil que un paciente se haga adicto solo por que haya sido sometido a una cirugía y que durante la cirugía se haya utilizado fentanilo. La realidad es que no. Aquí se conjugan dos situaciones, que es la parte médica del fentanilo, que desafortunadamente conocemos que existe circulando en la ciudad. Desafortunadamente, y todos lo sabemos, que las drogas que encontramos en la calle o que se encuentran en la calle, una de las que ha cobrado mucha notoriedad es el fentanilo, porque es fácilmente adictivo. Entonces, ¿Tú sabes por qué, como anestesiólogo, como médico, por qué esa imagen de ese vínculo de asociación entre la personalidad, digamos, o la postura zombie y el fentanilo? ¿Por qué pasa eso? ¿Es cierto que eso le sucede a los pacientes cuando son consumidores crónicos de fentanilo, y el por qué? Yo creo que la gran mayoría de las personas que desafortunadamente caen en una adicción, desafortunadamente se van a convertir en, como dicen en Estados Unidos, los homeless, sin hogar. Y es terrible verlos, y yo creo que la diferencia no soy un experto en eso, pero puedo creer que todas las drogas, y el lunes, fui a Monterrey y me fui en camión, fui a visitar a mis hijos, y entonces si viajo solo, mi esposa me dice, en camión, y yo soy muy obediente. Bueno, un saludo a tu esposa, tanatóloga, sí. Así es. Pero bueno, lo que voy es que al ir llegando a la central camionera, me asomo a la ventana y veo a una persona de la calle con una pipa transparente, no sé cómo le llamen, con su encendedor, calentando, supongo yo que cristal, porque me parece que eso es lo que usan cuando usan las pipas. Y bueno, yo creo que no va a haber mucha diferencia entre que él consuma ese tipo de drogas y los que tienen y los que consumen fentanilo.
al final de cuentas es terrible, es triste, es muy doloroso. El año pasado, sí, en un viaje de vacaciones con mi esposa tuvimos en 2 lugares en Estados Unidos. Uno fue en Anchorage, en donde nos tocó ver zombies, y es triste verlos, ¿sí? Y yo creo que la diferencia es que yo creo que cualquier droga, cualquiera, nos va a llevar, si no existe, si se cae en la adicción, nos va a llevar a un final triste, terrible. El fentanilo y algunas otras drogas, la diferencia es que el progreso es muy rápido a llevarlos a estar en esas condiciones en donde andan. Recuerdo haber visto, no sé, 15, 20 personas en el centro de la ciudad, perdidas con la mirada perdida, deambulando. Es triste. Y no solo el daño neurológico. El daño neurológico. El cerebro está hecho pomada prácticamente, ¿no? Ya no. Sin duda alguna. Entonces, pero bueno, esa es otra situación. ¿Cuidados paliativos a ese grupo de pacientes? Hablando de que ya están en las últimas, ¿te han hablado a ti en lo particular de decir, oye, no, asociado, o sea, es decir, quiero asociar cuidados paliativos en este grupo de pacientes, digamos, terminales, en una fase de adicción donde ya están perdidos? Bueno, ¿qué le puedes ofrecer? Estoy haciendo memoria. ¿Qué le puedes ofrecer a un paciente de esos? que no recuerdo. Es una pregunta muy interesante. Es una pregunta muy interesante, y yo creo que la diferencia es que este grupo de personas desafortunadamente pierden su hogar. No hay quien los cuide. Y si van o los llevan a algún centro, pues lo único que ellos necesitan o quieren es su droga, y se van perdiendo. Es una vida que se va apagando, es una flama que se apaga lentamente, o sea, lentamente por la forma, pero muy rápido por el inicio de este tipo de drogas que los consumen muy rápidos. Pero no, realmente nunca he tenido digamos, la oportunidad de atender a estos pacientes. Y como bien dices, ¿qué les puedes ofrecer? La realidad es que sería muy difícil, porque no va a haber ningún otro. Tenemos que diferenciar que en el caso de ellos no es una droga que se utilice para mitigar el dolor. O sea, no es para mitigar el dolor. O sea, para ellos en algún momento significó un escape de su realidad. Platicando en alguna ocasión con una persona muy querida para mí, decía que en algunos lugares las devaluaciones y los cambios económicos que se dan en las familias, que de repente pierden toda sus recursos, dice, la única opción que tienen es perderse para su familia. Y entonces, si el banco, el gobierno me va a quitar mis bienes, yo ya no existo para la sociedad, no existo para mi familia, y se pierden, y entonces se convierten en personas sin hogar que pueden caer en este tipo de adicciones. Es muy, muy contrastante. Por eso esta familia está súper demandada por todos lados, la familia estadounidense, los dueños de Purdue Pharma, del Oxycontin, muy hábiles, porque retiraron las millones y miles de millones de dólares de la fábrica, de la farmacéutica, y después se declararon en quiebra para no pagar, justamente, y hicieron un convenio con el gobierno de Estados Unidos para que, a partir de la indemnización de los que habían demandado hasta ese momento, ya los futuros no los pudieran demandar. Es decir, pagaron la deuda actual, pero los futuros demandantes ya se ven imposibilitados en esa negociación. Entonces, es triste ver las consecuencias, y que ese problema mundial provenga de la parte médica. Bueno, en este caso así fue, o sea, no podemos negarlo, es algo que
Todos psiquiatras, por cierto, los 3 hermanos psiquiatras. Muy evidente muy hábiles, que en el mercado, ¿no? Manipularon de esa forma. Pero fíjate que incluso el OxyContin como fármaco, como medicamento, sigue existiendo en nuestro país. Hay fármacos aquí en México que derivados de el OxyContin como tal sigue existiendo. ¿Necesitas receta especial? Sí, claro, se requiere una receta especial. Y yo te diría que en muchas ocasiones, desafortunadamente, cuando una enfermedad progresa, cuando el paciente requiere cuidados paliativos, cuando ya lo abordamos de una manera considerando sus aspectos psicológicos, emocionales, familiares, etcétera, y que también debemos atenderlo, y por eso es importante apoyarnos en muchas ocasiones de un equipo interdisciplinario. Si el dolor sigue siendo uno de los factores de sufrir de ese paciente, tenemos que ofrecerles tratamientos que puedan ayudarle a paliar su dolor. Obviamente algunos de esos tratamientos van a ser a través de procedimientos ablativos y otros pues va a ser a través de medicamentos de este tipo. Por eso yo insisto en que no debemos tenerle miedo a estos fármacos. Y esto se lo tengo que decir al paciente y a la familia. Hablaste tú de dolor y sufrimiento. Hay un punto en donde seguramente el paciente ya siente que no hay nada que le quite ni el dolor físico, ni el dolor mental o espiritual, y que esté pensando en que lo único que lo puede salvar o retirar de ese sufrimiento y dolor es la muerte. Sí, sin duda alguna sí existe como tal, porque me ha tocado ver pacientes que, doctor, ya ponme algo, ya no quiero vivir. Y entonces nuestro trabajo... ¿Le tomas la palabra? O sea, ¿cuándo sabes tú que está hablando en serio o que es una crisis dolorosa, una crisis depresiva, y que dices, no, este paciente va a pasar ese deseo de morir? O cuando ya estás considerando en serio, tanto el paciente, los familiares, como tú como médico, la eutanasia. Fíjate que es... Yo creo que una de las cosas que nos van dando los años, la experiencia, el tratar, además el ir adquiriendo conocimientos, el rodearme de personas, y la principal apoyo para mí pues, es mi esposa, es entender el proceso el proceso de la enfermedad del paciente, sus pérdidas que ha tenido, y tratar de ayudarle primero a conocer qué tanto sabe de su enfermedad, qué tanto tiene dependientes en la familia. Y fíjate que me podría pasar horas y horas contándote de historias y de anécdotas, y que yo creo que eso es lo que... No simulan de que, doctor, quíteme el dolor, y lo único que quieren es que les des un opioide. Pero no en los terminales. A mí me tocó en terapia intensiva vi pacientes en donde el paciente le abría el suero con que tenía el cóctel de analgésicos, y él solo le abría, se sentía tan bien que lograba localizar, ya ves, terapia intensiva con todas las tripas que tenemos ahí colgando, pero localizaba muy bien cuál era el botecito, el frasco. Este me hace feliz. Y le abría el solo cuando estaba solo el paciente. Entonces, ¿pasa algo con ustedes así similar? No, fíjate que, bueno, sin duda alguna sí llega a pasar, pero debemos tener la capacidad de identificarlos. Pero en los pacientes terminales, en los pacientes con una enfermedad avanzada, no, realmente no. Y entonces la preocupación es que si yo tengo que darle un medicamento de este tipo, no debo dudar en hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces eso es lo único que le va a permitir tener una mejor calidad de vida. Y he tenido pacientes que me llegan en una crisis de dolor, con una enfermedad progresiva, que ya el oncólogo le dijo que no hay nada que hacer, o en otra enfermedad. Y eso les permite durante algún tiempo, ¿por qué? Digo algún tiempo porque la enfermedad progresa, ¿sí? El que tengan mejor calidad de vida, porque finalmente nacemos, vivimos y nos vamos a morir. ¿Vale? Hay momentos en que ya no hay calidad de vida. Ustedes usan mucho ese término de dignidad, de vivir con calidad. Nosotros tenemos criterios para ingresar al paciente a terapia intensiva, criterios para operarlo. Tú lo sabes muy bien como anestesiólogo, para cuándo se opera y cuándo no, cuándo se puede o no operar. Hay criterios para la eutanasia. Criterios para empezar, la eutanasia en México todavía no está autorizada. Entonces, en México,
Pues no se practica, desde el punto de vista legal, no se practica la eutanasia. Y para evitar la eutanasia tenemos que... Sí, hay muchos países, incluso en algunos estados, no en todos, en Estados Unidos, no en todos los estados, pero en varios de los estados, no los voy a recordar ahorita, creo que Oregon es uno de ellos, no sé si fue el primero, pero hay varios estadios en donde... Esa famosa frase del bien morir. Sí, pero fíjate que yo creo que en algún momento a todos aspiramos a un bien morir, a un morir tranquilo, sin dolor, sin sufrimiento, y me vino a la mente... una paciente que recién atendí no hace mucho, me pidieron que la fuera a ver a su casa, tenía un cáncer, estaba muy avanzado, con dolor que se lo pudimos controlar con medicamentos, pero había algo más. Y entonces, y ese es parte de nuestro trabajo como paliativistas, indagar qué más le ocasiona sufrimiento al paciente. Y entonces la persona que me habla a mí para que yo vaya y la visite a su casa era una sobrina. Entonces entro a la habitación, está la sobrina y está un varón ahí. El varón solo está callado, no dice nada. Interactúo con la paciente, me dice todas sus pendientes, sus preocupaciones, etcétera, su dolor, su sufrimiento, lo que espera de la enfermedad, que ya le dijeron que no hay nada que hacer, que ella ya no quiere regresar al hospital porque pues no le hacen nada y quiere estar mejor en su casa. Mi compromiso en ese momento, y se los hago ver, mi compromiso es ayudarle a que usted aquí en su casa pueda estar lo mejor posible. Pero hay algo que me hace ruido. Termino de verla, la persona que está ahí se sale, y la sobrina, que fue quien me llamó, se sale conmigo y entonces le pregunto, bueno, a ver, ¿qué pendientes tiene? Dice, bueno, mi tía solo tiene 2 hijos. El señor que estaba ahí es uno de ellos. Sus hijos no se llevan, están peleados, no se llevan. Si viene uno, no llega el otro. Dice, y eso es una de las cosas que mi tía le hace sufrir. Ok. Nunca pude hablar con los hijos, pero entonces le pedí yo, tiene esta señora que me habló, además tiene una hija que es ginecóloga, y me dijo, habló con ella, oye, pues échanos la mano, habla con tus tíos y diles que mientan, que finjan, que se llevan bien, que le cumplan ese sueño, esa ilusión de ver a sus hijos juntos ahí con ella. Dijo, doctor, yo me comprometo a llevarlos a ver cómo le hago. Bueno, en un día habló con ellos, los convenció, dijo, finjan, ustedes hagan de cuenta que se llevan bien. Denle ese gusto a mi tía. ¿Mejoró? Mejoró, pero su mejoría es que su expresión al morir fue completamente la facies que tenía cuando yo la vi. Entonces, fíjate cómo en unas horas posteriores a eso, la señora, su actitud, se relajó. Ver rostros desencajados dices, no murió bien. Sí, y me ha tocado ver... ¿Cómo es un rostro de una persona que no murió bien? Fíjate que yo no podría decirte de una persona que no murió bien, pero sí te puedo decir de una persona que murió bien. Y de una persona que murió bien, tú le ves a un fallecido una expresión de paz, de tranquilidad, de relajación. Y me ha tocado... y yo creo que esa es la fortuna de atender durante tantos años a pacientes terminales, que cada uno de ellos significa... Ya sonreír ya es una exageración. Ya es una exageración. Claro, es una exageración, pero sí cambia. Hace algún tiempo atendí a un paciente que cuando le dijeron que tenía un cáncer pulmonar, que no era quirúrgico, que la quimioterapia pues iba a ser paliativa, que si le daban radioterapia, pros y contras, su respuesta fue no quiero nada. Y entonces tenía 2 hijas y las hijas pues muy preocupadas. Oiga, doctor, hable con mi papá, es que mire, cuando yo lo conocí ya era un huesito, ya era un huesito. Dice, ya nos dijeron que no hay nada que hacer, pero la ilusión, la esperanza, etcétera. Entonces voy, lo visito en su casa. Él era fanático de la lucha libre, tenía muchos amigos luchadores. Y entonces una de sus expresiones,
¿cómo está? ¿Cómo amaneció hoy? Y me ponía el brazo, ojalá que se vea ya en el video. Oye, acabo de ir a la lucha libre. Se pone buena. Lo visitaban los luchadores. Que dice uno solo. O sea, refiriéndose que los enfrentamientos no sean entre muchos para uno, ¿no? Bueno, pero me sí. tocó verlo. Bueno, fui a verlo unas horas antes de que falleciera. Estaba muy malito, me tocó atenderlo por un tiempo. Pero todavía... Ese huesito todavía se resistía. No, pero fíjate que no era que se resistiera. Era una actitud positiva Por eso te digo. ante la muerte. ¿Cómo se siente? Voy a inventar el nombre. Don José. ¿Cómo se siente, don José? Tóquele, doctor, tóquele. Y la expresión... Pero él era una persona que hacia el final de su vida... todo puso en orden desde el punto de vista emocional y espiritual. Doctor, yo estoy bien conmigo, yo no soy creyente, pero no tengo pendientes, estaba divorciado, ya hablé con mi ex esposa, o sea, una paz que solo le permitió llegar a ese punto cuando no tenía pendientes. Sí, y claro. Me ha tocado conocer a mucha gente así. ¿Cuál es la percepción tuya en relación a la preparación profesional, intelectual, cultural, de racionalización? ¿Quiénes, en tu experiencia en general, digamos, si tratáramos de dividir en dos grupos, quiénes fallecen más fácil, mejor, más contentos, más felices con lo que hicieron? Los que racionalizan mucho las cosas, los doctorados en máster, en ciencias, etcétera, o la gente casi analfabeta. Fíjate que... no lo digo de manera despectiva. No, claro que no. Sino... Y bueno, y te digo, esa es la oportunidad de tantos años y mi esposa me dice, ¿a dónde vas ahora? Pues voy a tal lado. ¿Dónde queda? Porque me ha dado la oportunidad de conocer desde ¿cómo se llama? Fraccionamientos exclusivos. Sí, o sea, ¿quién sufre más la muerte, no? Un fraccionamiento popular o algo de la casa más humilde me ha tocado conocer. Y entonces te puedo decir que no existe un parámetro de decir con este nivel de educación, con este nivel de económico, etcétera. No, se dan las dos situaciones y me ha tocado ver las dos situaciones de desesperanza, de miedo, de angustia, de preocupación del que tiene un buen ingreso económico, que tiene un estatus social económico muy bueno, como también lo mismo sucede con la persona más humilde, con el que tiene menos ingresos. Personas que entienden que su proceso de vida fue pleno, satisfecho y que mueren tranquilos y en paz, como también lo contrario, ¿verdad? Hace algún tiempo atendí a un paciente que le decía, mire, es que haga planes a corto plazo. Y entonces él me decía, bueno, doctor, es que para mí hacer un plan a corto plazo es tener una inversión a 5 años. Bueno, falleció como al mes de esa plática. Días, ¿no? Pues no. La entonces, muerte. Es difícil. Todo un misterio y inesperada sobre todo. La muerte inesperada es terrible y nos mueve el tapete. Nos mueve el tapete porque la muerte, yo les digo, cuando estaba con los residentes, cuando me tocaba estar en los 71, les decía, a la única muerte a la que los mexicanos no le tenemos miedo, porque yo creo que eso es como muchas de las cosas que cultivamos, así como en el extranjero nos conocen como que estamos con un sombrerote y recargados en un nopal, que esa es una mentira, y que también dicen que los mexicanos no le tenemos miedo a la muerte. Yo creo que a la única muerte a la que no le tenemos miedo es si estamos jugando de lotería y si con esa ganamos. Me acuerdo de una película de López Tarso, ¿no te acuerdas? De que le representaba a un indígena y que era muy bueno para vaticinar Macario. Macario, y que llegaba al lecho del que supuestamente se iba a morir y decía, no, tú no te vas a morir. Y se moría el otro, ¿no? No, estoy confundiendo quizás la película, sí. Se moría el que supuestamente estaba muy sano y se curaba finalmente el moribundo. En fin, los misterios de la enfermedad y la muerte son sorprendentes y lo hemos visto. Y a mí me ha tocado justamente en terapia intensiva, en donde hemos egresado a pacientes de terapia intensiva después de una estancia larga y muy costosa y cruenta, y ese sobrevive. Y a la semana, cuando le digo, ¿qué pasó con tu hermano? Falleció. El que iba y lo cuidaba había muerto. Y ese no tenía esa muerte o ese pronóstico programado, digamos, de morir. En fin, todo un tema. Bernabé, gracias por estar acá.
Gracias por estar aquí y por darme esa gran noticia de que existe una residencia de cuidados paliativos y que esto va a seguir seguramente creciendo, se va a seguir extendiendo a nivel nacional. Sí, es un logro de mi maestro, el doctor Villafaña Tello, paliativa en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Él estuvo en oncología y tuve la oportunidad de conocerlo, fue mi maestro. ¿Tienes una clínica aquí? Estoy en mi consultorio. ¿Dónde es? En Bolonia 398, en Torreón Residencial, en el teléfono 87 17 20 48 55. Ahí estamos a sus órdenes. Bernabé, saludos a tu esposa, también tanatóloga, la encuentro seguido ahí en el hospital. Y gracias por compartir lo que sabes, gracias por hacer esta charla tan amena y sobre todo en ese grupo de pacientes que creo que necesitan mucho de afecto más allá de fármacos. Sin compañía, duda. Diría yo. Sin duda. O sea, medicamentos sin una atención, sin un cariño, sin una compañía, no van a ser suficientes. Yo te decía al inicio, es un triángulo: paciente, familia y médico. Yo voy a hacer lo mío, el paciente lo suyo y la familia también lo que le corresponda. O sea, tenemos que trabajar no solo en este triángulo, sino ayudarnos con todos los medios que apoyen al paciente y a la familia. Y hablamos de cuidadores, sin compañía le dan ganas de morir, ¿no? Sin duda. Es posible que sí. ¿Verdad? Es posible que sí. Hoy vi un Puedes video. tener dinero, drogas, medicinas, etcétera, pero si estás solo... Debe ser terrible, ¿eh? La soledad es terrible. Yo hoy vi un video de una persona que dice, bueno, pues es que falleció mi esposa, falleció mis hijos, dice, y entonces... Oye, ¿es cierto eso que a nadie le gustaría morir solo? Híjole, tú haces preguntas muy difíciles porque no lo sé. Yo creo que va a depender de lo... Si sembramos, vamos a cosechar amigos, compañía y quien esté a nuestro lado. Y entonces nuestra fuente a la cual tenemos que estarle aventando nuestras moneditas es el hacer amigos, el hacer compañeros, el hacer que nuestra familia esté con nosotros y nosotros estar con ellos cuando nos necesiten. Y entonces eso de morir solos nunca se va a dar. Gracias, Bernabé, gracias, nos vemos, gracias a usted por escucharnos, gracias, nos vemos la próxima emisión de La Voz de la Salud. Gracias.